Ahí. Les voy a compartir pantalla. Bueno, somos poquitos. A ver. Ahí está re lento esto, ¿eh? Bien. Aguardamiento. Que esto tiene todas sus cositas. Yo video panel, las pongo así nos vemos todos. Bueno. Lo que les pido es que cualquier interrogante que tengan, me lo preguntan. Igualmente, la idea es subirles el material, pero bueno, un poco ir explicándolo. Algo que parece bastante técnico, porque bueno, ¿qué pasa? El derecho internacional privado nació con todos los desarrollos teóricos de Gardner Goldschmidt y cantidad de vacas sagradas y demás, que muchas veces hablan en lenguaje totalmente oscuro, ¿no? Y obtuso, cuando las cosas son un poco más sencillas, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con el poder, tiene que ver con el saber poder, que lo que tratamos de hacer es desnaturalizarlo, deconstruirlo. Yo también estoy en un taller de lenguaje claro para, digamos, el acceso a la justicia, que está eso en la Corte también. Bien. Bueno, el tema entonces es restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Y como aspectos preliminares vamos a trabajar la figura de la sustracción civil. En primer lugar, hablamos de sustracción civil porque vamos a hablar de un traslado de un niño, niña o adolescente de un lugar de residencia habitual, donde desarrolla su vida, donde tiene su centro de vida, su arraigo, ¿no? A una escuela, a sus amigos y demás, al lugar donde se viene desarrollando, y es trasladado en forma ilícita, es decir, sin el consentimiento de otro progenitor, o con el consentimiento de otro progenitor, se traslada y queda retenido indebidamente en otro estado, distinto al de su residencia habitual. Por lo cual las primeras medidas que se contemplan dentro de los aspectos preliminares de la sustracción civil son el de localizar a ese niño para devolverlo inmediatamente al lugar de su residencia habitual. La noción esta de arraigo, vinculado con la residencia habitual, en realidad es un punto de conexión que se utiliza en materia de protección de la niñez. ¿Por qué? Porque es muchísimo más afín a la protección que podría ser el domicilio o la nacionalidad del niño, niña y adolescente. Además, permite tender un puente entre los países anglosajones, partidarios de la nacionalidad, con los países continentales partidarios del domicilio. Entonces, en esa noción de residencia habitual se ve un aspecto no solamente jurídico de la ubicación de una persona en un determinado territorio, sino un aspecto sociológico, básicamente. Y está vinculado con un corpus y un animus, como habíamos mencionado en una de las clases que ya habíamos hablado, habíamos tenido. El sujeto de protección en los casos de sustracción internacional de niñez es toda persona menor de 16 años. ¿Sí? O sea, si cumple 17 años, ya no va a ser sujeto de protección. Eso lo determinan las convenciones específicas en la materia, que protegen a los niños, niñas y adolescentes de este tipo de sustracción del lugar de su residencia habitual. Hay dos derechos fundamentales que van a aparecer en las convenciones en la materia, que es el derecho de custodia, que es el derecho que tiene
un progenitor, o el que ejerce la responsabilidad parental, o los que ejercen la responsabilidad parental, de elegir el lugar de residencia habitual de ese niño, niña, adolescente. Por eso es importante el derecho de custodia, que no lo tenemos, digamos, en nuestro ordenamiento con esa definición, pero que así aparecen las convenciones. O sea, nosotros hemos hablado de tenencia, responsabilidad parental, pero bueno, en las convenciones se habla del derecho de custodia, que es el derecho, en primer lugar, de llevar a cabo los cuidados de ese niño, y a su vez el de decidir el lugar de su residencia habitual, lo cual es muy importante para el instituto que estamos estudiando aquí. Y el derecho de visita también es otro derecho fundamental dentro de estas convenciones que previenen, digamos, el traslado y la retención indebidas, que es el derecho de llevar al menor a un lugar distinto de su residencia habitual, pero por un tiempo limitado, ¿sí? Cumplido el cual, ese niño, niña, adolescente deben ser restituidos al lugar de su residencia habitual. Hay ciertas diferencias importantes en lo que sería la sustracción civil, en el ámbito civil, que es lo que vamos a estudiar mayoritariamente en esta clase, pero que no vamos a dejar de trabajar la sustracción penal. ¿En qué? La sustracción civil se da en el ámbito básicamente de la familia, en el ámbito parental. Es decir, que quien sustrae, quien traslada ilícitamente al niño o lo traslada lícitamente, pero lo retiene ilícitamente porque no lo devuelven, o sea, no vuelven juntos o no lo devuelve al lugar de su residencia habitual, como puede ser cuando hay un régimen de visitas internacionales, por ejemplo, en ese supuesto siempre actúan los padres, padre, madre, padre, padre, madre, madre, o también en algunos supuestos que estamos viendo en la actualidad, donde se está convalidando, en los casos de maternidad subrogada, la existencia, por ejemplo, de dos padres y de una madre. O sea, la diversidad familiar se ha complejizado y se ha ampliado en el concepto de familia. En cambio, la sustracción penal en realidad puede ser llevada a cabo en el ámbito familiar. Pueden ser los padres los que trasladen o retengan ilícitamente, pero en principio trasladan a otro estado distinto al de la residencia habitual a ese niño, pero con medios y propósitos ilícitos. ¿Para qué? O sea, la complejidad del caso es que va a haber un medio o propósito penal. Por ejemplo, venderlo, ¿sí? Dan lo que se llama la adopción ficta, vender a ese niño, someterlo, entregarlo para ablación de órganos, que eso es muy común, lamentablemente, en las figuras que actualmente tenemos en el tráfico internacional de menores, que es como así se llama la sustracción penal. Vamos a ver la entrega de niños traslado de niños a otro estado para pornografía infantil, para prostitución. Son casos tremendos y muy poco visibilizados. Muy poco visibilizados. Pero si ustedes se van a la frontera, en el norte, la frontera con Bolivia, en La Quiaca, van a ver que un niño en Bolivia, el ingreso sale $5.000. O sea, hace la venta de ese niño, y a la inversa lo mismo. Esto existe, está dentro de lo que es la trata de personas, pero que a mi criterio es mucho más grave cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que son personas vulnerables que requieren una protección reforzada. Bueno, la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes para resolver o para solucionar la sustracción internacional de menores
es una expresión de un instituto que vimos en la parte general, que es la cooperación jurídica internacional, que lo dieron con la profesora Rapalini. Y saben que tiene diferentes grados conforme al mayor compromiso, el grado de compromiso que asuma el Estado requerido en la medida cooperativa, ¿no? O sea, le piden una medida de cooperación al Estado requerido y los grados van subiendo en intensidad conforme sea el compromiso, la importancia digamos, de la medida que está solicitando el Estado requirente. Entonces, tenemos de primer grado, tenemos las medidas, ¿se acuerdan? De mero trámite, notificaciones, intimaciones, obtenciones de prueba, por ejemplo, pedidos de testigos, declaraciones testimoniales. De segundo grado tenemos medidas precautorias sobre bienes, o sea, medidas cautelares, ¿no? Embargos, inhibiciones y demás. Y de tercer grado tenemos medidas de protección de personas en el ámbito, digamos, civil, que es la restitución internacional de menores, y que en el ámbito penal serían al contrario, ¿no? De corte represivo, que estaría vinculado con la extradición, por ejemplo. O el intercambio de condenados también, ¿no? O sea, cuando están en distintos establecimientos penitenciarios se puede hacer un intercambio. Esas son medidas de tercer grado, pero a nivel penal, que las vamos a ver en alguna clase siguiente. Como principios rectores de la cooperación, primeramente vamos a tener en cuenta que están vinculados a la defensa de los derechos humanos de la niñez. O sea que el convenio marco va a ser la Convención de los Derechos del Niño, sí o sí. Dentro de la Convención de los Derechos del Niño sabemos que el principio transversal es el interés, en el que está previsto en el artículo 4, es el interés superior, que se identifica con el mayor beneficio que tenga ese menor, ¿no? O sea, está vinculado con, en el caso particular, cuál es el interés que mayor lo protegería, que mayor beneficio se le daría. Y en esto va a ser insolayable la voz del menor, es decir, el derecho a ser oído y el derecho a ser escuchado y de que su opinión sea tenida en cuenta en todos estos procesos que lo afectan, ¿no? Que básicamente es el lugar donde él va a desarrollar su vida, ¿no? También tenemos otro principio que es el interés nacional del estado de residencia habitual en torno al arraigo, es decir, ese estado va a actuar muchas veces, a veces en forma de cooperación a través de autoridades diplomáticas, en un interés, digamos, de que ese niño vuelva al lugar de su residencia habitual, ¿no? En torno a proteger ese arraigo, ¿no? A un centro de vida. La inmediatez o cercanía nos va a vincular respecto de que la autoridad competente en todos estos procesos va a ser, en principio, donde va a emanar la requisitoria de restitución, es el estado de la residencia habitual. Pero vamos a ver también que existe la posibilidad de presentar la demanda de restitución en otros lugares, ¿no? En los casos, por ejemplo, donde hay desplazamientos a propósito del sustractor que lleva al niño a distintos estados, van a ver que es un tema bastante complejo. Yo les voy a, si el tema les interesa, les voy a subir un material audiovisual que cuenta la historia de 3 adultos, adultas y adultos, que cuentan las secuelas que les ha quedado de la sustracción internacional. Hay un caso, el caso de Cecilia, que en realidad no es su nombre, le cambiaron el nombre porque fue sustraída a los 4 años, donde concretamente ella vivió en 10 estados europeos. O sea que no había forma de interponer la demanda de restitución porque permanentemente el padre que la había sustraído se desplazaba. La niña quedó sin escolaridad, ¿no? Y a pesar de intervenir Interpol, Interpol actúa siempre en la mayoría de los casos. El principio de especificidad
me detienen en todo lo que estimen pertinente de lo que no se entienda, ¿sí? Bueno, el principio de especificidad nos va a hablar concretamente de que el pedido de restitución tiene un objetivo muy sencillo: localizar a ese niño y restituirlo. Es decir, se agota, digamos, la rogatoria, se agota el pedido en eso. Después se van a resolver otras cuestiones futuras conexas, como puede ser quién va a tener la responsabilidad parental, cómo se va a implementar un régimen de visitas, cómo se va a implementar un régimen de cuidados, cómo se va a implementar un cobro de alimentos o lo que fuera. 10 minutos tenemos, volvemos a entrar con el mismo link. El principio de celeridad, bueno, nos habla de que todos estos procesos de restitución requieren celeridad. ¿Por qué? Porque si no, se produce un arraigo. Se produce un nuevo arraigo al lugar de la residencia forzada, al lugar donde fue trasladado o retenido ilícitamente ese niño. El principio de corresponsabilidad parental nos habla de ese derecho de custodia compartida. A partir del 2015, esta corresponsabilidad parental compartida la vamos a ver plasmada en la normativa digamos, interna del Código Civil, y también lo vamos a ver en las disposiciones del derecho internacional privado. Bien, como les había mencionado o adelantado, la premisa fundamental es el interés superior del niño. O sea, la convención, que ustedes saben, de la década de los 90, habla de niño. Las interpretaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño, que niño se entiende por niña y adolescente, también incluye. Entonces, en todas las medidas que son concernientes a los niños, que toman las instituciones públicas y privadas, de bienestar social, los tribunales, todas las autoridades que intervengan, siempre se toma en consideración el interés superior del niño. Y hay una disposición concreta en materia de sustracción, que es el artículo 11, inciso primero, que nos habla de la adopción de medidas, o sea, como obligación estatal, cuyo incumplimiento genera responsabilidad del Estado y la posibilidad de una comunicación individual a la República Argentina. Estamos 8 minutos acá. Bueno, de que el Estado argentino sea demandado, ¿no? Ustedes saben que la Argentina adoptó el mecanismo de denuncia, el protocolo de denuncias individuales. En esos casos, siempre el Estado tiene que luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en extranjero, promoviendo la conclusión de acuerdos bilaterales y multilaterales o la adhesión o acuerdos existentes. Pero también a través de cualquier otra medida de acción positiva, porque como los niños, niñas, adolescentes son personas en situación de vulnerabilidad, que estarían incluidas dentro del artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución, que habla de el Estado argentino tiene que hacer medidas de acción positiva, si no solamente tiene que abstenerse de no violar derechos humanos en materia de niñez, sino que llevar a cabo medidas de acción positiva. Bien, aguárdenme, bien. Y básicamente hay una disposición específica en la materia que nos va a hablar de restitución, que es la Observación General 14 del 2013, del Comité de los Derechos Humanos. Entonces, como esquema general, es eso. Tenemos, por un lado, el estado de residencia habitual del niño, es el estado que va a requerir el pedido de restitución. Y es donde ese niño tiene su centro de vida. El pedido se da porque hay un traslado ilícito, o sea, sin el consentimiento del otro progenitor. Y por otra parte, tenemos una retención ilícita, ¿sí? Que está dado cuando hay un consentimiento del progenitor, del otro progenitor, que digamos que tenía también la responsabilidad parental o el derecho de custodia, en el caso de como están mencionados en las convenciones, y llegado el tiempo que tienen que regresar, no regresan.
hay una retención ilícita. Y siempre está en torno a la violación del derecho de custodia, que siempre es compartido, salvo alguna cuestión particular que pueda hacer que la persona esté privada de la libertad, o, bueno, hubo algún caso de penalización, por ejemplo, impedimento de contacto de hijo menor con padre no conviviente, que es una figura penal, ¿no? Cuando se impide el contacto trasladando, o sea, se penaliza la figura, pero bueno, en la mayoría de los casos es compartido. Bien, caracteres. Como caracteres tenemos el principio de reciprocidad, que básicamente requiere que para que yo ponga en juego la figura de la restitución internacional de un niño o niña adolescente, necesito que exista un convenio, una fuente normativa que me vincule, o que vincule al estado de residencia habitual, o el estado que va a ser el estado requirente, con el estado, digamos, de la residencia forzada, que es el estado requerido, ¿no? O sea, a través de una fuente convencional internacional, que puede ser de carácter multilateral o bilateral, que por jerarquía normativa es superior, o también puede ser fuente normativa interna, como que, digamos, se pueden aplicar en conjunto, ¿no? O sea, el Código Civil junto con la Convención de los Derechos del Niño como tratado dogmático, pero también, por ejemplo, con la Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, siempre que no existan contradicciones entre esas disposiciones, ¿no? Eso es lo que se llama el principio de justicia de acompañamiento, ya metiéndonos en el otro principio. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vinculamos con un país que se rige por el Corán, un país que se rige por otras disposiciones, que nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia occidental de normativizar de determinada manera al derecho? Bueno, en esos casos se puede aplicar lo que se llama reciprocidad política, que sería básicamente lo que se llama promesa de reciprocidad, promesa futura de reciprocidad. ¿Ustedes recuerdan el caso de Gabriela Arias Uriburu? El caso de Gabriela Arias, ¿alguien lo recuerda? Así los dejo hablar un poquito. Sí, yo recuerdo. Justo te iba a hacer comentario de ese. Un caso muy ¿Querés resonante comentar un poquito? por la época, ¿no? No, bueno, lo que recuerdo, Sí. que el papá llevó, no sé si eran dos o Ay, uno de los chicos, y los llevó ay, a su se país. corta, Martín. Y bueno, esta mujer luchó un montón y se encontró con lo que vos decís ahora, que en un país donde había otra idiosincrasia, había otra forma de otras normas, y que por eso no prendo la cámara, porque si prendo la cámara no nada, bueno. Claro, exactamente, se escuchaba un poco cortado, pero sí, exactamente lo que pasó. Era un caso con Guatemala, en realidad, pero el tema es que la nacionalidad de la madre era argentina, porque cuando era chica se trasladó a Guatemala, digamos, con el padre, que era diplomático, y bueno, ahí conoció a Aymar Chaban, con el que contrajo matrimonio y tuvo tres hijos, ¿no? Hijes. Resulta que empezaron las desavenencias y bueno, y él decidió en forma unilateral trasladar a los niños a Jordania, que era el lugar de su nacionalidad originaria, ¿sí? A pesar de que él se había nacionalizado guatemalteco. Se llevó los pasaportes y, haciendo uso del régimen de visitas, se los llevó. Pero ¿qué pasó? Cuando Gabriela intentó acceder, digamos, a sus hijos, pisando el territorio de Jordania, perdía todos derechos como mujer. Hay una gran desigualdad, se va a cortar en un minuto, pero bueno, una gran desigualdad. Entonces,
finalmente, cuando la única manera de tener derechos de responsabilidad parental, ¿no? Ejercer la responsabilidad parental, es vivir en el domicilio conyugal. No, la persona, la mujer divorciada, no tiene ningún derecho, pierde todo derecho sobre los hijos. Entonces, Gabriela los perdió. ¿Y qué hizo Gabriela? Ahora después vamos a ver una película, les voy a poner un pequeño tráiler para que lo vean. Decidió ir por los canales institucionales, a través de la Organización de Estados Americanos, a través de la Organización de Naciones Unidas, a través de UNICEF, para lograr tener algún tipo de contacto con sus hijos. Pero fueron muy limitados, hoy los hijos son mayores de edad,